2 guardias de seguridad me arrastraron fuera del velatorio de mi propia esposa, mientras yo gritaba su nombre como un loco. Mi hijo Santiago Ortega Aguilar había contratado esos matones para impedirme despedirme de Teresa Aguilar de Ortega, después de 45 años de matrimonio. Esa noche, mientras lloraba solo en mi coche, no sabía que mi esposa muerta ya había planeado la venganza perfecta contra él. Me llamo Manuel Ortega Villalba, tengo 72 años, y lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre. El martes 23 de octubre de 2024, mi querida Teresa perdió su batalla contra el cáncer. Llevábamos casados desde 1979. Construimos una vida juntos. Criamos a nuestro hijo Santiago, y creíamos que él nos amaría y respetaría hasta el final. Qué equivocados estábamos. El miércoles por la tarde llegué al tanatorio Jardines de la Paz en el barrio de Chamberí. Había elegido personalmente cada detalle del velatorio. Las flores blancas que tanto le gustaban a Teresa, la música clásica suave, incluso el ataúd de roble que habíamos visto juntos años atrás en una conversación que entonces parecía lejana. Llevaba puesto mi mejor traje negro, el mismo que usé en nuestra boda, porque sabía que ella habría querido verme elegante. Pero cuando me acerqué a la entrada principal, 2 hombres corpulentos vestidos de negro me bloquearon el paso. «Disculpe, señor, pero no puede entrar», me dijo el más alto, un tipo de unos 40 años con cicatriz en la mejilla. «¿Cómo que no puedo entrar? Soy Manuel Ortega, el esposo de la señora Teresa Aguilar. Es mi esposa la que está ahí dentro», respondí confundido pensando que había algún malentendido. «Lo siento, señor, pero tenemos órdenes específicas. Usted no puede acceder al velatorio», insistió el guardia mientras su compañero se colocaba a mi lado. «¿Órdenes de quién? ¿Quién les ha dado esas órdenes?», pregunté alzando la voz, sintiendo como la sangre se me subía a la cabeza. En ese momento apareció mi hijo Santiago desde el interior del tanatorio. Llevaba un traje nuevo, caro, y me miró con una frialdad que jamás había visto en sus ojos. Durante unos segundos pensé que vendría a aclarar el malentendido, que abrazaría a su padre en este momento tan doloroso. «Las órdenes las he dado yo», dijo Santiago con una voz que no reconocí. «No queremos verlo aquí, papá. Esto es una decisión familiar». «¿Una decisión familiar? Santiago, es tu madre, es mi esposa. ¿Cómo puedes impedirme despedirme de ella?», grité mientras intentaba avanzar hacia la puerta. Los 2 guardias me sujetaron inmediatamente por los brazos. Traté de zafarme, pero eran demasiado fuertes. Saqué mi teléfono móvil para grabar lo que estaba ocurriendo, para tener pruebas de esta locura, pero uno de los guardias me lo arrebató de las manos. «Devuélveme mi teléfono. Esto es un abuso». «Teresa, Teresa», gritaba mientras me arrastraban hacia la calle. La gente que entraba y salía del tanatorio se detuvo a mirar. Reconocí a algunos vecinos, a compañeros de trabajo de Teresa, a familiares lejanos. Todos me veían siendo expulsado como si fuera un extraño, un perturbador, cuando en realidad era el hombre que había amado a esa mujer durante más de 4 décadas. «Santiago, por favor, es tu madre. Déjame despedirme de ella», supliqué mientras los guardias me empujaban hacia la acera, pero mi hijo ya había dado media vuelta y regresado al interior como si nada hubiera pasado, como si acabara de expulsar a un desconocido problemático y no a su propio padre en el peor día de su vida. Los guardias me soltaron en la acera y se quedaron vigilando la entrada. Me temblaban las piernas, el corazón me latía descontroladamente y sentía como si el mundo se hubiera vuelto del revés. Las personas que habían presenciado la escena me miraban con una mezcla de lástima y vergüenza ajena. Caminé tambaleándome hasta mi viejo Seat León, que estaba aparcado a unos metros de distancia. Me senté al volante y cerré la puerta, pero no encendí el motor. No podía moverme, no podía pensar con claridad. Solo podía repetir una y otra vez en mi mente lo que acababa de ocurrir. Mi propio hijo me había impedido despedirme de su madre. Mi propio hijo había contratado seguridad para mantenerme alejado del velatorio de mi esposa. Mi propio hijo me había humillado delante de toda la gente que conocíamos. Permanecía allí sentado durante cuánto tiempo viendo cómo la gente entraba y salía del tanatorio.
Veía a nuestros vecinos, a los antiguos compañeros de Teresa del hospital, donde trabajaba como enfermera, a familiares que habían viajado desde otras ciudades. Todos podían entrar a despedirse de ella, todos menos yo. Cuando oscureció y las luces del tanatorio se encendieron, supe que tenía que irme. No tenía sentido quedarme allí como un mendigo esperando migajas de compasión. Santiago había dejado muy claro cuál era su posición, y esos guardias no iban a cambiar de opinión. Conduje hasta casa en piloto automático, sin prestar atención al tráfico ni a los semáforos. Nuestra casa, la casa que Teresa y yo habíamos comprado en 1985, se sentía extrañamente vacía y silenciosa. Sus cosas seguían ahí. Sus libros en la mesita de noche, su taza favorita en la cocina, su perfume en el tocador del dormitorio. Pero Teresa ya no estaba, y yo acababa de descubrir que mi hijo era capaz de una crueldad que jamás imaginé posible. Esa noche, mientras lloraba solo en la oscuridad de mi dormitorio, no tenía idea de que Teresa ya había previsto lo que acababa de ocurrir. No sabía que mi esposa, incluso desde la muerte, estaba a punto de darme las herramientas para hacer justicia. La venganza más perfecta estaba esperándome en su mesita de noche, en una carta que cambiaría todo para siempre. Desperté a las 4 de la madrugada empapado en sudor frío. Durante unos segundos benditos, mi cerebro confundido pensó que todo había sido una pesadilla horrible, que Teresa seguía durmiendo a mi lado, que su respiración suave llenaba el silencio de nuestro dormitorio, como había hecho durante miles de noches anteriores. Pero cuando extendí la mano hacia su lado de la cama, solo encontré sábanas frías y vacías. La realidad me golpeó como un martillo. Teresa estaba muerta. Mi hijo me había traicionado de la manera más cruel imaginable, y yo estaba completamente solo en esta casa, que ahora parecía un mausoleo de recuerdos. Me levanté tambaleándome y caminé hasta la cocina. Mis piernas parecían de gelatina, y cada paso requería un esfuerzo consciente. Preparé café con manos temblorosas, derramando granos por toda la encimera. El aroma familiar me transportó inmediatamente a las mañanas compartidas con Teresa, cuando ella me preparaba el desayuno antes de irse al hospital, y yo me quedaba leyendo el periódico en nuestra pequeña mesa junto a la ventana. ¿Cómo pudo hacerme esto?, murmuré en voz alta, dirigiéndome al retrato enmarcado de nuestra boda que colgaba sobre la nevera. En esa fotografía, Santiago tenía apenas 3 años, y aparecía entre nosotros con una sonrisa inocente, sosteniendo un ramo de flores pequeñas. Ese niño dulce se había convertido en un hombre capaz de contratar matones para alejar a su padre del funeral de su propia madre. Regresé al dormitorio arrastrando los pies, llevando conmigo la taza humeante. Me senté en el borde de la cama y miré alrededor tratando de procesar lo que había ocurrido y decidir qué hacer a continuación. El dolor en mi pecho era físico, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo y lo estuviera retorciendo lentamente. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en la mesita de noche de Teresa. Allí estaban sus cosas exactamente como las había dejado. El libro de poesía de Federico García Lorca, que nunca terminó de leer, sus gafas de lectura plegadas cuidadosamente sobre un pañuelo bordado, el frasco de crema para las manos que usaba cada noche antes de dormir. Pero había algo más, algo que no había notado antes. Una esquina blanca sobresalía ligeramente del cajón superior de la mesita, como si hubiera sido colocada allí apresuradamente. Era el borde de un sobre. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Teresa era meticulosamente ordenada. Jamás habría dejado papeles asomando de esa manera, a menos que fuera intencional, a menos que quisiera que yo los encontrara. Con dedos temblorosos abrí el cajón completamente. Dentro había un sobre blanco grueso con mi nombre escrito en la caligrafía elegante de Teresa. Para Manuel, abrir solo si algo grave sucede. La letra estaba ligeramente temblorosa, probablemente escrita durante sus últimas semanas, cuando la enfermedad ya había debilitado sus manos, pero cada palabra era perfectamente legible. Reconocí inmediatamente el bolígrafo azul que siempre usaba para escribir.
el mismo con el que firmaba las tarjetas de cumpleaños y anotaba recetas de cocina. Sostuve el sobre entre mis manos como si fuera el objeto más frágil del mundo. Pesaba más de lo esperado, y podía sentir varias páginas dobladas en su interior. Mi mente corrió tratando de imaginar qué podría haber escrito Teresa que considerara tan importante como para dejármelo como una especie de mensaje póstumo. Si algo grave sucede, repetí las palabras en voz baja. ¿Había previsto Teresa lo que Santiago me haría? ¿Había sospechado que nuestro hijo era capaz de tanta crueldad? La idea parecía imposible, pero mientras más lo pensaba, más recordaba pequeños detalles de las últimas semanas que había pasado por alto en mi dolor por su enfermedad. Recordé la conversación que habían tenido Santiago y Teresa 3 días antes de su muerte. Yo estaba en la cocina preparando su cena cuando escuché voces alteradas desde el dormitorio. No pude distinguir las palabras exactas, pero el tono de Santiago sonaba impaciente, casi molesto. Cuando entré con la bandeja, ambos se callaron abruptamente, y Teresa me dedicó una sonrisa forzada. Solo estábamos discutiendo sobre los medicamentos, mi amor, había dicho. Pero sus ojos tenían una expresión que no supe interpretar. Entonces, recordé también cómo Santiago había insistido durante sus últimas visitas en hablar sobre asuntos prácticos. Siempre esperaba a que yo saliera de la habitación para mencionar temas sobre documentos, cuentas bancarias y propiedades. Cuando regresaba, la conversación cambiaba bruscamente a trivialidades sobre el clima o las noticias. Y recordé especialmente la última conversación telefónica entre Teresa y su hermana Francisca Aguilar, que vivía en Valencia. Había escuchado a Teresa decir algo sobre proteger a Manuel, y algunas personas muestran su verdadera cara cuando huele a dinero. Pero cuando le pregunté de qué hablaban, me dijo que Francisca tenía problemas con uno de sus hijos. Todos esos fragmentos inconexos comenzaron a formar un patrón inquietante en mi mente. Mis manos temblaron mientras rasgaba cuidadosamente el sobre. No quería dañar lo que fuera que Teresa había considerado tan importante como para escribírmelo en secreto durante sus últimas semanas de vida. Desdoblé las páginas lentamente. Eran 4 hojas de papel de carta color crema del set elegante que Teresa reservaba para ocasiones especiales. La primera página comenzaba con la fecha: 15 de octubre de 2024. Apenas 8 días antes de su muerte. Mi querido Manuel, si estás leyendo esto, significa que algo terrible ha ocurrido después de mi muerte. Algo que confirma las sospechas que he estado teniendo sobre nuestro hijo durante estas últimas semanas. Espero estar equivocada, mi amor, pero si no es así, necesitas saber la verdad sobre lo que he descubierto. Me detuve a tomar aire. Las palabras de Teresa desde el más allá me llegaban como puñetazos directos al estómago. Continué leyendo con el corazón desbocado. Durante los últimos 2 meses, desde que el médico nos confirmó que mi tiempo se acababa, Teresa había prestado mucha atención a las conversaciones y comportamientos de Santiago. Lo que había visto le había roto el corazón, pero también le había abierto los ojos a una realidad que prefirió ignorar durante años. Nuestro hijo no viene a visitarnos porque nos ame, o porque esté preocupado por mi salud. Viene porque está calculando cuánto dinero heredará cuando yo muera. Las palabras se volvieron borrosas por las lágrimas que comenzaron a rodar por mis mejillas. Teresa había visto lo que yo, cegado por el amor paternal, me había negado a reconocer. He escuchado sus conversaciones telefónicas con Claudia, cuando creen que estoy dormida por los medicamentos. Hablan de vender nuestra casa, de liquidar tus ahorros de jubilación, incluso de internarte en una residencia para ancianos para simplificar las cosas. Hablan de ti como si fueras un estorbo, un obstáculo para acceder rápidamente a lo que consideran su herencia. Mi taza de café se estrelló contra el suelo cuando se me escapó de las manos. El líquido caliente se esparció por las baldosas, pero yo ni siquiera lo noté. Estaba completamente absorto en las revelaciones de mi esposa muerta. La carta continuaba página tras página, detallando conversaciones específicas, fechas exactas y comportamientos que Teresa había observado mientras yo cuidaba de ella sin sospechar nada. Describía cómo Santiago había preguntado por las escrituras de la casa,
¿Cómo había sugerido que tal vez yo no estaba capacitado para tomar decisiones importantes después de quedarme viudo? ¿Cómo había mencionado casualmente que conocía muy buenas residencias donde podría estar más cómodo y atendido? Pero lo que más me dolía era leer estas líneas. He descubierto que ha estado investigando formas de declararte incapacitado mentalmente para poder administrar tus bienes. Encontré papeles en su chaqueta cuando fui a buscar pañuelos en sus bolsillos para lavarla. Había estado consultando con abogados sobre tutorías y procedimientos legales. Por eso he tomado una decisión, mi amor, una decisión que espero que entiendas y respetes, incluso si al principio te parece dura. El resto de la carta prometía detallar las medidas que Teresa había tomado para protegerme. Pero en ese momento, necesité parar de leer. La revelación de que mi propio hijo había estado planeando declararme incapaz mental para robar mi patrimonio era demasiado devastadora para procesarla de una sola vez. Me quedé sentado en la cama, sosteniendo las páginas restantes sin atreverme a continuar, mientras el café se enfriaba en el charco del suelo y el amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas de nuestro dormitorio. Mi esposa había conocido a nuestro hijo mejor que yo, incluso en sus últimos días de vida, y había hecho algo al respecto. Después de limpiar el café derramado y recomponerme lo suficiente para pensar con claridad, regresé a la cama y continué leyendo la carta de Teresa. Mis manos ya no temblaban tanto, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras descubría los secretos que mi esposa había guardado durante sus últimas semanas. El lunes 9 de octubre continuaba la carta. Cuando saliste a la farmacia a buscar mis medicamentos, Santiago llamó por teléfono. Pensaba que yo estaba durmiendo, pero había dejado de tomar las pastillas para el dolor esa mañana porque necesitaba mantener la mente despejada para algunas gestiones importantes. Escuché toda su conversación con alguien que parecía ser un abogado. Hablaban sobre procedimientos de incapacitación, sobre cómo demostrar que una persona mayor no puede valerse por sí misma, sobre los tiempos que tardan estos procesos legales. Santiago preguntó específicamente cuánto tiempo después de mi muerte podría iniciar el trámite sin que pareciera sospechoso. Tuve que detenerme nuevamente. La frialdad calculadora de esas palabras me revolvía el estómago. Mi hijo había estado cronometrando la muerte de su madre para optimizar sus planes de robo legal. Pero hay más, Manuel. Mucho más de lo que jamás imaginaste. La carta continuaba revelando detalles que me dejaron sin aliento. Teresa había descubierto que Santiago había estado mintiendo sobre su situación económica durante años. No era el ejecutivo exitoso que pretendía ser. Fue despedido de su trabajo en la empresa de seguros 6 meses atrás y ha acumulado deudas enormes que oculta cuidadosamente. Claudia no sabe nada sobre sus problemas financieros. He visto facturas escondidas en su chaqueta, tarjetas de crédito con deudas de más de 30,000 euros. Préstamos bancarios, incluso dinero que debe a prestamistas privados. Ha estado viviendo una mentira total, manteniendo las apariencias mientras se hundía económicamente. Por eso necesita nuestra herencia con tanta desesperación. No es codicia simple, Manuel, es supervivencia financiera, y está dispuesto a pasar por encima de nosotros para conseguirla. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera aterradora. Los regalos caros que Santiago nos había traído durante las últimas visitas, la insistencia en pagar cenas en restaurantes lujosos, el traje nuevo que llevaba en el velatorio. Todo había sido una fachada financiada con dinero que no tenía, diseñada para mantener la ilusión de éxito mientras planeaba robarnos. Pero lo más impactante estaba por venir. El miércoles 11 de octubre, continuaba Teresa en su carta, mientras dormías tu siesta de la tarde, Santiago vino a verme. Pensaba que era una visita normal, pero su comportamiento fue extraño desde el momento en que entró al dormitorio. Se sentó en la silla junto a mi cama y me miró con una expresión que nunca había visto antes. «Mamá», me dijo, «necesito que hablemos sobre papá. Creo que no se está dando cuenta, pero está perdiendo facultades mentales. Ayer se confundió con las fechas. La semana pasada no recordaba dónde había puesto las llaves del coche. Estoy preocupado por él.
Le respondí que tú estabas perfectamente bien, que solo eras un poco despistado por el estrés de cuidarme. Pero él insistió. Después de que cuando yo tenga que cuidar de él solo, creo que lo mejor sería buscar una residencia especializada, un lugar donde pueda estar atendido las 24 horas. Manuel, mi amor, en ese momento supe que estaba presenciando el ensayo de su plan. Me estaba utilizando como intermediaria para plantar la semilla de la idea, esperando que yo te convenciera de que era lo mejor para ti. Mis manos apretaron las páginas con tanta fuerza que casi las arrugué. La manipulación había llegado hasta el lecho de muerte de mi esposa, pero cometió un error fatal. Creyó que yo era una anciana enferma y confundida, que aceptaría cualquier cosa que él dijera. No esperaba que le respondiera con total claridad mental. Tal Santiago, le dije mirándolo directamente a los ojos. Tu padre está perfectamente bien. Lo que me preocupa es por qué estás tan ansioso por hablar de residencias y cuidados cuando yo aún estoy viva. ¿Hay algo que necesites saber sobre tu situación económica? Su cara cambió completamente. La máscara de hijo preocupado se desplomó en segundos y vi por un momento al verdadero Santiago, desesperado, furioso y peligroso. No sé de qué hablas, mamá. Solo estoy siendo previsor. Me contestó, pero su voz sonaba forzada. Ser previsor es una cosa. Le repliqué. Planear el futuro de tu padre como si él no tuviera voz ni voto es otra muy diferente. Y francamente me resulta sospechoso que tengas tanta prisa por resolver estos temas. Fue entonces cuando perdió los estribos. Se levantó de la silla bruscamente y caminó hasta la ventana dándome la espalda. Durante varios minutos no dijo nada, pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba los puños. Finalmente se volvió hacia mí y me dijo algo que me heló la sangre. Mamá, vas a morir pronto. Cuando eso ocurra, alguien tendrá que tomar decisiones difíciles sobre papá. Él no va a estar en condiciones de manejar propiedades, dinero o responsabilidades importantes. ¿Alguien más competente como tú? Le pregunté. Como yo, confirmó sin inmutarse. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras leía esas líneas. Mi hijo había amenazado indirectamente a su madre moribunda. Había dejado claro que me consideraba un estorbo y que planeaba controlar mi vida completamente después de quedarse viudo. Pero Teresa tenía una última revelación que me destrozaría el alma. Después de esa conversación, escribía: esperé a que te fueras al supermercado al día siguiente y llamé a mi hermana Francisca. Le conté todo lo que había descubierto y le pedí que viniera inmediatamente desde Valencia, pero sin decirte nada. Necesitaba testigos de lo que estaba a punto de hacer. Francisca llegó el viernes 13 de octubre por la tarde. También vino nuestro primo Julián Muñoz, que es notario jubilado, y Ángela Valverde, mi amiga del hospital que trabaja como auxiliar administrativa en un despacho de abogados. Los cité a todos a las 4 de la tarde, cuando sabía que estarías en el médico con tu revisión anual de próstata. Manuel, mi amor, ese día cambié completamente mi testamento. Hasta entonces habíamos mantenido el testamento que hicimos juntos en 1995, donde la mitad de mis bienes iban para ti y la otra mitad para Santiago. Pero después de descubrir sus verdaderas intenciones, decidí que necesitaba protegerte. Mi nuevo testamento, redactado ante 3 testigos y con todas las formalidades legales, establece que absolutamente todos mis bienes pasan directamente a ti. La casa, mis ahorros personales, mi parte de la empresa que heredé de mi padre, las joyas de mi madre, todo. Santiago no recibe ni un solo euro de mi herencia. El mundo se detuvo a mi alrededor. Teresa había reescrito completamente su testamento en secreto, dejando a nuestro hijo sin herencia como castigo por sus planes de traicionarnos. Julián se encargó de registrar el documento en el registro de actos de última voluntad. Francisca y Ángela firmaron como testigos. Todo está perfectamente legal y documentado. Santiago cree que va a heredar la mitad de mi patrimonio, pero la realidad es que no va a recibir absolutamente nada. Leí aquellas líneas una y otra vez, incrédulo. Mi esposa, incluso agonizando, había tenido la lucidez y la fuerza para protegerme. Y hay una razón muy importante por la que hice esto, Manuel.
No fue solo por venganza o por dolor. Fue para darte las herramientas que necesitarás para defenderte de él cuando yo ya no esté, porque estoy segura de que después de mi muerte, Santiago va a intentar manipularte, presionarte, o incluso usar métodos legales para acceder a lo que cree que es suyo por derecho. Pero ahora tienes algo que él no espera. Todo mi patrimonio en tus manos y la libertad total para decidir qué hacer con él. La última página de la carta contenía instrucciones específicas. Los nombres y números de teléfono de Francisca, Julián y Ángela, la ubicación exacta de los documentos del Nuevo Testamento, e incluso sugerencias sobre abogados especializados en derecho sucesorio que podrían ayudarme si Santiago intentaba impugnar la herencia. Usa esta información sabiamente, mi amor. Protégete, cuídate, y no permitas que nuestro hijo destruya lo que construimos juntos durante tantos años. Si estás leyendo esto significa que ya ha demostrado de qué es capaz. No esperes que cambie o que recapacite. Actúa con la misma determinación con la que él está actuando. Te amo para siempre, Teresa. Doblé las páginas cuidadosamente y las guardé en el sobre. Mi esposa había sido más inteligente y valiente de lo que jamás imaginé. Incluso mientras luchaba contra el cáncer, había encontrado fuerzas para investigar, planificar y ejecutar una defensa perfecta contra la traición de nuestro propio hijo. Miré el reloj. Eran las 6:30 de la mañana. En pocas horas tendría lugar el entierro de Teresa y Santiago seguramente esperaba que yo apareciera destrozado, vulnerable y fácil de manipular. Pero gracias a la carta de mi esposa, ahora sabía exactamente con quién estaba tratando y tenía un plan. A las 7 de la mañana marqué el primer número de teléfono que Teresa había anotado en su carta. Francisca respondió al segundo timbrazo, como si hubiera estado esperando mi llamada. «Manuel», me dijo con voz suave pero firme. «¿Has encontrado la carta?» «Sí», respondí con la voz ronca por las lágrimas derramadas durante la noche. «Francisca, necesito saber si todo lo que escribió Teresa es verdad. ¿Realmente cambió el testamento? Cada palabra es cierta, cuñado. Vine desde Valencia el viernes pasado y fui testigo de todo el proceso. Julián trajo los documentos legales. Ángela se encargó de la redacción formal y yo estuve presente cuando Teresa firmó el Nuevo Testamento. Tu esposa estaba completamente lúcida y determinada. ¿Por qué no me dijiste nada cuando llegaste? Te vi en el hospital. Hablaste conmigo con normalidad. Le pregunté, confundido por el secreto que habían mantenido. Porque Teresa me hizo prometerle que solo actuaríamos si Santiago demostraba ser exactamente la persona que ella sospechaba que era. Esperaba estar equivocada sobre su hijo Manuel. Todos esperábamos estarlo. Pero después de lo que pasó ayer en el velatorio, ya no hay dudas. Teresa vio a Santiago con una claridad que el amor paternal te impedía tener. Me quedé en silencio unos segundos, procesando la magnitud de lo que mi esposa había orquestado. Luego pregunté, ¿qué debo hacer ahora? El entierro es esta tarde y no sé si podré siquiera acercarme al cementerio. Llama inmediatamente a Julián, me dijo Francisca. Él se encargó de todos los trámites legales y sabe exactamente qué paso seguir. También tiene contactos en el ámbito jurídico que pueden ayudarte si Santiago intenta crear problemas. Anoté el teléfono de Julián y corté la llamada con Francisca, después de quedar en que nos veríamos en el cementerio. Mi siguiente llamada fue al notario jubilado que había ayudado a Teresa en secreto. «Don Manuel», me dijo Julián Muñoz con voz grave cuando le expliqué quién era. Llevaba toda la noche esperando su llamada. Francisca me contó lo ocurrido en el tanatorio y francamente confirma todas las sospechas que teníamos sobre su hijo. ¿Qué puedo hacer? Necesito poder despedirme de mi esposa, pero no sé si esos guardias seguirán allí impidiéndomelo. Eso no va a ser un problema, respondió Julián con una seguridad que me tranquilizó inmediatamente. He consultado con un colega que sigue ejerciendo y que se especializa en derecho sucesorio. Se llama Ricardo Ibáñez Calderón y tiene su despacho en la calle Serrano. Él se encargará de conseguir una orden judicial que garantice su derecho a participar en el entierro de su esposa. ¿Una orden judicial? ¿Es posible conseguir algo así tan rápido?
Cuando se trata de impedir a un cónyuge despedirse de su pareja fallecida, los jueces actúan con rapidez. Es un derecho fundamental que nadie puede negarle, ni siquiera su propio hijo. Ricardo ya está redactando la solicitud y la presentará esta mañana en el juzgado de guardia. Julián me explicó que había llamado temprano al doctor Ibáñez y le había contado toda la situación. El abogado había quedado impactado por la crueldad del caso y había aceptado representarme inmediatamente, incluso ofreciéndose a trabajar durante el fin de semana para resolver el tema antes del entierro. Pero había algo más importante que necesitaba saber. Don Manuel, continuó Julián, el testamento de su esposa no solo lo protege económicamente, también le da una ventaja legal tremenda para cualquier conflicto futuro con Santiago. ¿Cómo es eso?, pregunté. Verá, cuando redactamos el Nuevo Testamento, Teresa insistió en incluir una cláusula muy específica. Estableció por escrito que el motivo del cambio testamentario eran las actitudes predatorias y manipuladoras que había observado en su hijo durante sus últimas semanas de vida. Documentó fechas, conversaciones y comportamientos específicos. Eso significa que si Santiago intenta impugnar el testamento, o demostrar que usted no está capacitado para manejar los bienes heredados, tendremos evidencia escrita de que él ya estaba planeando exactamente eso, mientras su madre agonizaba. La ironía era perfecta. Los mismos planes que Santiago había estado tramando para robarme se habían convertido en la evidencia que lo condenaría legalmente. ¿Cuándo puedo ver todos esos documentos?, pregunté con ansiedad. Ricardo y yo lo estaremos esperando a las 10 de la mañana en su despacho. Traeremos toda la documentación, el testamento original, el Nuevo Testamento, las declaraciones de los testigos y la orden judicial para el entierro. También tenemos preparado un plan de acción para los próximos días. Después de colgar con Julián, me duché y me vestí cuidadosamente. Elegí mi mejor traje negro, no el mismo de la boda que había llevado al velatorio, sino uno más formal que reservaba para ocasiones especiales. Si iba a enfrentar a mi hijo, quería hacerlo con toda la dignidad posible. A las 10 en punto estaba sentado en el despacho del doctor Ricardo Ibáñez Calderón, un hombre de unos 50 años con presencia imponente y mirada inteligente. Su oficina estaba llena de libros de derecho y tenía una vista espectacular al retiro. Don Manuel, me dijo estrechándome la mano, lamento profundamente las circunstancias que nos reúnen, pero quiero que sepa que vamos a solucionar esto de la mejor manera posible. Julián estaba allí también y ambos habían preparado una carpeta gruesa con todos los documentos. Ricardo extendió los papeles sobre su escritorio y comenzó a explicarme cada detalle. Primero, la orden judicial, dijo mostrándome un documento oficial con sellos y firmas. El juez de guardia ha dictaminado que usted tiene derecho indiscutible a participar en el entierro de su esposa. Si alguien intenta impedírselo, estará cometiendo un delito de coacciones. Llevará una copia y yo estaré presente en el cementerio para hacer cumplir la orden. Segundo, continuó, el testamento de su esposa. Julián me ha mostrado tanto el original como el nuevo, y puedo confirmarle que el cambio es completamente legal y válido. Su hijo no tiene derecho a reclamar ni un euro de la herencia de su madre. Pero hay algo más que necesita entender, añadió Ricardo con seriedad. Según lo que me han contado sobre el comportamiento de Santiago, es muy probable que intente impugnar el testamento. Dirá que su madre no estaba en plenas facultades mentales cuando lo cambió, o que fue coaccionada, o que usted la manipuló. ¿Puede hacer eso?, pregunté preocupado. Puede intentarlo, respondió Ricardo con calma, pero fracasará estrepitosamente. Tenemos 3 testigos de la capacidad mental de su esposa. Tenemos las declaraciones escritas donde ella misma explica los motivos del cambio, y además, tenemos algo que él no sabe que tenemos. Ricardo abrió otra carpeta y me mostró unas hojas mecanografiadas. Julián tuvo la brillante idea de grabar en audio todo el proceso de cambio testamentario, con el consentimiento de su esposa. Por supuesto, tenemos la voz de Teresa explicando clara y detalladamente por qué estaba tomando esa decisión. Su lucidez mental es indiscutible en esa grabación. ¿Teresa sabía que la estaban grabando?, pregunté conmovido.
No solo lo sabía, respondió Julián, sino que ella misma lo sugirió. Me dijo, Julián, graba todo esto porque cuando Manuel tenga problemas con Santiago después de mi muerte, va a necesitar pruebas de que yo estaba perfectamente cuerda cuando tomé estas decisiones. Me quedé sin palabras. Incluso en sus últimos días, luchando contra el dolor y la enfermedad, Teresa había pensado en cada detalle para protegerme. Hay una cosa más, dijo Ricardo consultando sus notas. He estado investigando la situación financiera de su hijo como usted me pidió. Los datos son bastante reveladores. Sacó otro conjunto de papeles de su maletín. Santiago Ortega Aguilar fue despedido de Seguros Mediterráneo en abril de este año por irregularidades en el manejo de cuentas de clientes. Desde entonces ha acumulado deudas por un total de 42,000 € entre tarjetas de crédito, préstamos bancarios y una hipoteca atrasada de su apartamento. Además, continuó, ha estado mintiendo a su esposa sobre su situación laboral. Claudia cree que sigue trabajando en la compañía de seguros. Según mis fuentes, él sale de casa todas las mañanas y regresa por las tardes fingiendo que va al trabajo, cuando en realidad pasa el día buscando empleo o reuniéndose con prestamistas. La desesperación de Santiago comenzaba a tener sentido. No era solo codicia, era pánico financiero absoluto. Por eso necesitaba tan urgentemente la herencia de su madre, concluyó Ricardo. Sin ese dinero probablemente perdería su apartamento y su matrimonio en cuestión de semanas. ¿Qué sugieren que haga con toda esta información?, pregunté. Por ahora nada, respondió Ricardo. Vamos paso a paso. Esta tarde vamos al entierro con la orden judicial, y usted se despide de su esposa con toda la dignidad que merece. Después veremos cómo reacciona Santiago cuando descubra la verdad sobre el testamento. Pero esté preparado, añadió Julián, porque cuando se entere de que no va a heredar nada, su desesperación va a convertirse en algo mucho más peligroso. Salí del despacho con una carpeta llena de documentos legales y una sensación extraña en el pecho. No era exactamente tranquilidad, pero tampoco era la desesperación de la noche anterior. Era algo parecido a la determinación. Teresa me había dado las armas que necesitaba para la guerra que se avecinaba, y por primera vez desde su muerte, me sentía capaz de ganarla. El cementerio de San Lorenzo se extendía bajo el sol de octubre como un mar de mármol blanco y cipreses centenarios. Llegué 15 minutos antes de la hora programada, acompañado por Ricardo Ibáñez y Julián Muñoz, quienes habían insistido en escoltarme para garantizar que ningún incidente impidiera mi despedida de Teresa. Desde la entrada principal, podía ver el movimiento de personas congregándose alrededor de la parcela familiar, donde descansarían los restos de mi esposa. Reconocí las siluetas de antiguos compañeros del hospital, vecinos de nuestro barrio y familiares que habían viajado desde distintas provincias. También distinguí la figura inconfundible de Santiago, vestido con el mismo traje caro del velatorio, hablando animadamente con el director de la funeraria. A su lado estaba Claudia, luciendo un vestido negro elegante y sosteniendo un ramo de rosas blancas que probablemente había costado más de lo que mi hijo podía permitirse en su situación financiera real. ¿Está preparado, don Manuel?, me preguntó Ricardo mientras ajustaba su corbata. Llevaba una carpeta de cuero negro bajo el brazo que contenía la orden judicial y otros documentos importantes. Tan preparado como puede estar un hombre para enterrar a la mujer que amó durante 45 años, respondí enderezando los hombros. Caminamos hacia la parcela familiar con paso firme. Los asistentes comenzaron a murmurar al verme acercar acompañado por 2 hombres vestidos con trajes oscuros. Algunos se apartaron respetuosamente, otros me observaron con sorpresa. La noticia de lo ocurrido en el velatorio ya había corrido entre los presentes, y muchos esperaban un nuevo escándalo. Santiago nos vio de inmediato. Su rostro pasó de la falsa cordialidad a una mueca de furia contenida. Dio un par de pasos hacia nosotros, seguido de los mismos 2 guardias que me habían echado del tanatorio. «Tú no deberías estar aquí, papá», dijo con voz baja pero cargada de veneno. «Ya te lo dejé claro ayer». Antes de que pudiera responder, Ricardo Ibáñez dio un paso al frente y extendió un documento oficial. «Soy el abogado del señor Manuel Ortega Villalba.
Traigo una orden judicial que garantiza su derecho a despedirse de su esposa. Cualquier intento de impedirlo será considerado delito. El director de la funeraria, que había presenciado la escena, se acercó de inmediato para leer el documento. Asintió con respeto y miró a Santiago. Señor Ortega, el juez ha sido claro. Su padre tiene todo el derecho de estar aquí. Los guardias vacilaron, mirando a Santiago en busca de instrucciones. Mi hijo apretó los dientes con rabia, pero finalmente levantó las manos en gesto de rendición aparente. Está bien, dijo con una sonrisa forzada. Que se quede. Pero recuerden todos que este hombre abandonó a mi madre en sus últimos días. No merece estar aquí. Los murmullos entre los presentes se intensificaron. Muchos sabían perfectamente que esa acusación era falsa. Habían visto mi dedicación diaria a Teresa en el hospital. Habían presenciado cómo la acompañaba a cada tratamiento, cómo pasaba noches enteras en una silla incómoda solo para estar a su lado. Pero Santiago, en su desesperación, intentaba manipular la percepción pública. Me acerqué al ataúd con pasos lentos. Coloqué una rosa blanca sobre la madera pulida y apoyé mi mano sobre la tapa cerrada. Adiós, Teresa, mi amor eterno, susurré con lágrimas rodando por mi rostro. Cumplí mi promesa de estar contigo hasta el final, y ahora cumpliré tu deseo de proteger lo que construimos juntos. El sacerdote inició las oraciones fúnebres y todos guardaron silencio respetuoso. Pero Santiago no podía quedarse callado mucho tiempo. Durante la homilía se inclinó hacia Claudia y murmuró algo que escuché claramente. Pronto todo esto será nuestro. Esas palabras, dichas a pocos metros del ataúd de su madre, me encendieron una llama de indignación que apagó cualquier rastro de miedo que aún pudiera quedarme. Cuando terminó la ceremonia y el féretro comenzó a descender lentamente a la tierra, di un paso al frente. Mi voz resonó clara y fuerte entre los presentes. Antes de que enterremos a Teresa, hay algo que todos deben saber, dije sacando la carpeta que Ricardo me había entregado. Santiago giró hacia mí con los ojos desorbitados. ¿Qué demonios haces, papá? Este no es el momento ni el lugar. Precisamente este es el momento, respondí. Teresa sabía que esto iba a pasar. Sabía lo que planeabas y actuó en consecuencia. Abrí la carpeta y levanté el documento para que todos lo vieran. El 13 de octubre, 10 días antes de su muerte, mi esposa firmó un nuevo testamento ante 3 testigos. En él dejó todos sus bienes a mi nombre. Todo. La casa, sus ahorros, las joyas de su madre, su parte de la empresa familiar. Absolutamente todo. Los murmullos se transformaron en exclamaciones de sorpresa. Claudia se llevó las manos a la boca incrédula. Santiago dio un paso hacia mí con el rostro desencajado. «Eso es mentira», gritó. «Tú la manipulaste en sus últimos días. Ella nunca habría hecho algo así». «Tengo aquí la declaración de los testigos», respondí con calma. Mi cuñada Francisca Aguilar, mi primo Julián Muñoz y mi amiga Ángela Valverde estuvieron presentes. Además, existe una grabación donde Teresa explica con total lucidez los motivos de su decisión. Ricardo intervino entonces, con voz autoritaria. Cualquier intento de impugnar este testamento carecerá de fundamento legal. La señora Teresa Aguilar de Ortega estaba en plenas facultades mentales y dejó constancia detallada de sus razones. Los presentes comenzaron a murmurar nuevamente, esta vez con un tono diferente. Miraban a Santiago con desconfianza, recordando quizás sus actitudes arrogantes y su repentina ostentación de riqueza en los últimos meses. «Esto es una conspiración», gritó Santiago perdiendo completamente la compostura. «Todos ustedes están contra mí». Claudia intentó calmarlo sujetándole el brazo, pero él se lo sacudió violentamente. «Tú también lo sabías», le gritó. «Seguro que estabas metida en esto». «Santiago, basta», exclamó Claudia con lágrimas en los ojos. «No sabía nada, pero ahora entiendo muchas cosas. Tus mentiras, tus salidas misteriosas, las facturas escondidas». El silencio se hizo más pesado que nunca. Santiago se quedó solo, rodeado de miradas acusadoras y de la tumba abierta de su madre.
Yo, en cambio, me sentí acompañado por la presencia invisible de Teresa, como si su voz me susurrara al oído. Bien hecho, Manuel. Bien hecho. El entierro terminó en un ambiente muy diferente al que Santiago había planeado. Mientras los operarios cubrían el féretro con tierra, muchos de los presentes se acercaron a darme el pésame. Vecinos, antiguos compañeros de Teresa, incluso familiares que habían permanecido neutrales hasta entonces, me abrazaban con lágrimas en los ojos y palabras de apoyo. Manuel, todos sabíamos cuánto la amabas. No dejes que nadie diga lo contrario, me dijo una antigua colega de Teresa del hospital, apretando mis manos con fuerza. Tu esposa fue una mujer valiente hasta el final. Que Dios la tenga en su gloria, añadió un primo lejano. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no me sentí completamente solo. La verdad había salido a la luz, y, aunque el dolor por la pérdida de Teresa era insoportable, al menos la humillación pública que Santiago había intentado imponerme se había desmoronado ante todos. Mientras tanto, a unos metros de distancia, Santiago discutía violentamente con Claudia. Sus gestos eran amplios, y su rostro estaba rojo de furia. Aunque intentaban hablar en voz baja, varios alcanzamos a escuchar fragmentos de la conversación. «Me mentiste todo este tiempo, Santiago», le recriminaba Claudia. «Dijiste que estabas trabajando, que todo iba bien, que pronto podríamos mudarnos a una casa más grande. ¿Y ahora resulta que llevas meses en paro y con deudas hasta el cuello? No era el momento de sacar eso», gruñó él sujetándola por el brazo. «Si hubieras confiado en mí, todo esto se habría resuelto con la herencia». Claudia se soltó bruscamente y le cruzó la cara con una bofetada sonora que resonó en el aire frío del cementerio. «Jamás uses la memoria de tu madre para justificar tus mentiras», gritó entre lágrimas antes de alejarse corriendo hacia el coche, dejando a Santiago solo frente a todos los asistentes que lo miraban con desprecio. Mi hijo se quedó inmóvil, con la mano en la mejilla, observando cómo su mundo se derrumbaba. Por primera vez lo vi vulnerable, no por arrepentimiento, sino por la desesperación de un hombre que había perdido todas sus cartas en un solo movimiento. Ricardo Ibáñez se acercó a mí y me susurró al oído: «Esto apenas comienza, don Manuel. Hoy ha quedado expuesta su verdadera cara, pero intentará contraatacar. Está acorralado y los hombres desesperados hacen cosas impredecibles». Asentí en silencio. Lo sabía. Conocía a mi hijo lo suficiente para entender que no aceptaría la derrota fácilmente. Cuando todo terminó y la mayoría de los asistentes se marcharon, Francisca vino hacia mí. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto, pero también un brillo de determinación. «Teresa estaría orgullosa de ti», me dijo abrazándome con fuerza. «Hiciste exactamente lo que ella quería, enfrentar a Santiago con la verdad delante de todos». «No sé si estoy orgulloso, Francisca», le respondí con voz quebrada. «Me duele en lo más profundo tener que luchar contra mi propio hijo de esta manera». «Lo sé», contestó ella. «Pero recuerda que no fuiste tú quien provocó esto. Fue él con sus decisiones. Teresa solo te dio las herramientas para sobrevivir a la tormenta que él mismo creó». Nos quedamos en silencio unos instantes, observando la tumba recién cubierta de Teresa. El sol comenzaba a ocultarse tras los cipreses, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Era como si el mundo se preparara para cerrar ese capítulo y abrir otro aún más incierto. Esa noche, de regreso en casa, encontré la vivienda más silenciosa que nunca. Coloqué la carpeta con todos los documentos sobre la mesa del comedor y me serví un vaso de vino. No era momento de celebraciones, pero necesitaba algo para calmar los nervios. Encendí la lámpara de la sala y comencé a revisar los papeles una y otra vez. La grabación de Teresa, las firmas de los testigos, la orden judicial, los informes sobre las deudas de Santiago. Cada documento era una pieza del escudo que mi esposa me había dejado. Pasé horas leyendo, subrayando y tomando notas, hasta que finalmente me quedé dormido en el sofá con los papeles aún sobre mi regazo. A la mañana siguiente, desperté con el sonido insistente del timbre. Me levanté sobresaltado y fui hasta la puerta. Al abrir, encontré a Claudia de pie en el umbral.
Tenía el rostro cansado, los ojos hinchados de tanto llorar y una maleta pequeña a su lado. «Necesito hablar con usted, don Manuel», dijo con voz quebrada. «No sé a dónde ir». La invité a pasar y le serví un café. Se sentó en la mesa del comedor, mirando los documentos esparcidos como si temiera tocarlos. Finalmente levantó la vista hacia mí. «Santiago me lo ocultó todo», confesó. «Las deudas, el despido, las mentiras». Yo realmente creía que seguía trabajando. Lo defendía ante mis padres, ante mis amigas, ante todos. Y mientras tanto él planeaba deshacerse de usted para quedarse con todo. «Claudia, no tienes culpa de lo que ha hecho», le dije con sinceridad. Teresa tampoco sospechó durante años lo que Santiago era capaz de hacer. Solo lo descubrió al final. Claudia apretó la taza con fuerza, como buscando sostenerse en algo. «Yo lo amaba, don Manuel. Y aún me duele admitir que el hombre con el que me casé ya no existe. Lo único que me queda claro es que no puedo seguir a su lado. Anoche me gritó que la herencia era la única solución para nuestros problemas. No me habló de amor, ni de reconstruir nuestras vidas, ni de pedir ayuda. Solo dinero». Sus palabras confirmaban todo lo que Teresa había escrito en su carta. «No sé qué pasará ahora», añadió Claudia, «pero quería que usted supiera que puede contar conmigo si Santiago intenta hacerle daño. Yo también necesito protegerme de él». La miré con compasión. Era evidente que había sido víctima del mismo engaño que todos, atrapada en la telaraña de mentiras de mi hijo. «Gracias, Claudia», respondí. «Teresa siempre tuvo buena opinión de ti, y yo también la tengo. Lo que decidas hacer con tu vida a partir de ahora será lo correcto». Claudia asintió en silencio y bebió el último sorbo de café. La guerra con Santiago había tomado un nuevo giro. Ahora él estaba solo, sin el apoyo de su esposa, sin dinero y sin herencia. Pero precisamente por eso se había vuelto más peligroso que nunca. Pasaron apenas 2 días desde el entierro, cuando comenzaron los primeros movimientos de Santiago. Yo lo esperaba. Teresa lo había anticipado en su carta, y Ricardo me lo había advertido en su despacho. Sin embargo, cuando finalmente ocurrió, el golpe fue igual de doloroso. La mañana del 26 de octubre, recibí una notificación oficial en mi buzón, una demanda de impugnación del testamento. Santiago alegaba que su madre no estaba en condiciones mentales de firmar un documento legal en sus últimos días, que había sido manipulada por terceros, y que todo formaba parte de una conspiración orquestada para desheredarlo injustamente. Me quedé sentado en el comedor con el sobre abierto entre mis manos, leyendo una y otra vez las acusaciones. Manipulación, coacción, fraude testamentario. Cada palabra era un puñal. «Ya empezó la batalla», dije en voz alta como si Teresa pudiera escucharme desde algún lugar. Llamé inmediatamente a Ricardo Ibáñez, quien me tranquilizó con la calma de un hombre acostumbrado a lidiar con guerras legales. «No se preocupe, don Manuel, lo teníamos previsto. El escrito de Santiago es un refrito de argumentos débiles que no resistirán el peso de las pruebas. Tenemos testigos, grabaciones y la declaración de Teresa. Lo único que va a conseguir es gastar un dinero que no tiene en un proceso que inevitablemente perderá. Aún así, yo sabía que la intención de mi hijo no era ganar, sino desgastarme. Quería cansarme, hacerme gastar en abogados, debilitarme emocionalmente. Era un juego de resistencia, no de justicia. Esa misma noche recibí su visita inesperada. Escuché golpes fuertes en la puerta, y al abrir, me encontré frente a Santiago. Tenía la mirada enrojecida, la barba descuidada y el traje arrugado. Ya no quedaba rastro del ejecutivo arrogante que había aparecido en el velatorio. «Necesitamos hablar, papá», dijo sin mirarme directamente a los ojos. «No tenemos nada que hablar, Santiago. Todo está en manos de los abogados», respondí, intentando cerrar la puerta. Pero él la empujó con fuerza y entró sin mi permiso. «Maldita sea, soy tu hijo», gritó. «Vas a echarme como si fuera un extraño. Tú ya tomaste esa decisión cuando contrataste guardias para echarme del velatorio de tu madre», le contesté con dureza. Por un momento pareció perder el aire,
como si mis palabras lo hubieran golpeado en el pecho, pero enseguida recuperó su tono agresivo. Papá, no entiendes. Estoy desesperado. Perdí mi trabajo. Claudia me dejó. Las deudas me ahogan. Si no consigo dinero pronto voy a perderlo todo. Eso no justifica lo que hiciste. No justifica traicionar a tu madre en su lecho de muerte. No me hables de traición, rugió. Tú siempre la tuviste de tu lado. Siempre fuiste el favorito. ¿Y yo? Yo nunca fui suficiente para ninguno de los dos. Lo miré con tristeza. En sus ojos vi no solo la ambición y la desesperación, sino también un rencor acumulado durante años, un resentimiento que nunca supe detectar. Santiago, tu madre y yo te dimos todo lo que pudimos. Educación, amor, apoyo. Si no supiste valorar eso, la culpa no es nuestra. ¿Y ahora qué? Dijo con la voz rota. ¿Vas a dejar que me hunda mientras tú te quedas con todo? Lo que tengo es el fruto de mi trabajo y de la previsión de tu madre. Si hubieras sido honesto, quizás habríamos buscado la manera de ayudarte. Pero elegiste las mentiras, la manipulación y la crueldad. Esa fue tu decisión. Durante unos segundos pensé que iba a golpearme. Tenía los puños cerrados y el cuerpo tenso, pero finalmente se desplomó en una silla, tapándose la cara con las manos. No sé qué hacer, papá. No sé a dónde ir. Su voz sonaba quebrada, como la de un niño perdido, y por un instante sentí la tentación de abrazarlo, de perdonarlo. Pero entonces recordé las lágrimas de Teresa mientras escribía su carta, el dolor que le había causado descubrir la traición de su propio hijo. Recordé también cómo me había echado del velatorio. Esa compasión momentánea se transformó en determinación. Vete, Santiago, le dije con frialdad. Ya no tienes lugar en esta casa. Levantó la cabeza lentamente con los ojos enrojecidos. Esto no termina aquí, dijo en un susurro cargado de amenaza. Prefiero hundirme contigo que dejarte ganar. Se levantó y salió dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Esa noche no pude dormir. Caminaba por la casa como un fantasma, revisando una y otra vez los documentos de Teresa, preguntándome si había hecho lo correcto. La respuesta llegó en forma de un recuerdo, su voz suave diciéndome una semana antes de morir: Manuel, pase lo que pase, no te dejes vencer por la culpa. A veces, proteger lo que amamos significa tomar decisiones duras. Al día siguiente, me reuní nuevamente con Ricardo y Julián. Les conté lo sucedido y ambos coincidieron en que Santiago estaba llegando a un punto peligroso. Va a intentar intimidarlo, dijo Ricardo. Pero no se deje engañar. Cada visita, cada amenaza, documente todo. Anote fechas, horas y palabras exactas. Si se pasa de la raya, lo denunciaremos por acoso. Y no está solo, añadió Julián. Francisca, Ángela y yo estaremos a su lado. Teresa nos pidió que cuidáramos de usted, y eso haremos. Sentí un calor en el pecho al escuchar esas palabras. Tal vez había perdido a mi esposa, pero aún quedaban personas que me apoyaban, que estaban dispuestas a luchar a mi lado contra la oscuridad que mi propio hijo había elegido. Esa noche recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era de Claudia. Don Manuel, he decidido iniciar los trámites de separación. Santiago me llamó varias veces para pedirme que volviera, pero no puedo seguir con él. Quiero declarar como testigo a su favor si lo necesita. Nadie mejor que yo sabe las mentiras que ha contado. La guerra legal apenas comenzaba, pero la balanza empezaba a inclinarse a mi favor. No solo tenía la herencia de Teresa, sino también la verdad, los testigos y la justicia de mi lado. El primer juicio preliminar se fijó para el 5 de noviembre. La demanda de Santiago había sido aceptada para revisión, pero Ricardo me aseguró que era un procedimiento estándar. Todos tienen derecho a impugnar un testamento, me explicó, pero no todos tienen pruebas para sostener sus acusaciones. La sala estaba llena aquel día. Santiago había llegado con un abogado joven y arrogante que parecía más interesado en impresionar que en argumentar. Claudia, en cambio, se presentó del lado contrario, junto a Ricardo y Julián,
confirmando su voluntad de declarar como testigo a mi favor. Cuando el juez pidió silencio y abrió la sesión, Santiago fue el primero en hablar. Su abogado leyó en voz alta el escrito de impugnación, acusándome de haber manipulado a Teresa en sus últimos días, de haberla aislado de su familia y de haber aprovechado su debilidad para quedarme con todo. Mi cliente solo busca justicia, dijo con voz impostada. La señora Teresa Aguilar de Ortega no estaba en condiciones de tomar decisiones coherentes cuando cambió su testamento. Me hervía la sangre, pero me contuve. Era el turno de Ricardo. Se levantó con calma, con esa seguridad que transmitía hasta en el tono de voz. Con el debido respeto, señoría, mi colega confunde sus deseos con la realidad. La señora Teresa Aguilar estaba perfectamente lúcida cuando firmó su nuevo testamento. Y no solo lo decimos nosotros, tenemos testigos imparciales, una grabación de audio y documentación legal registrada en tiempo y forma. Entonces, presentó a los testigos. Primero subió Francisca Aguilar, quien relató cómo había viajado desde Valencia y presenciado personalmente la firma del documento. Su testimonio fue claro, sereno y lleno de detalles que transmitían autenticidad. Luego fue el turno de Ángela Valverde, que habló como profesional del ámbito jurídico-administrativo. Explicó con precisión cada paso del procedimiento, asegurando que Teresa se encontraba en plenas facultades y que incluso había revisado cuidadosamente cada párrafo antes de firmar. Finalmente subió Julián Muñoz, el notario jubilado. Su autoridad fue contundente. Como funcionario del Estado durante más de 30 años, puedo afirmar sin ninguna duda que la señora Teresa Aguilar estaba plenamente consciente de sus actos. El testamento fue redactado con todas las garantías legales. El juez asintió varias veces mientras escuchaba. Santiago, en cambio, se removía en su asiento, incapaz de sostener la mirada. Pero lo que realmente inclinó la balanza fue la grabación. Ricardo solicitó permiso para reproducirla en la sala. Una voz clara y serena llenó el ambiente. La voz de Teresa. Hoy es 13 de octubre de 2024. Estoy completamente consciente de lo que firmo. Decido dejar todos mis bienes a mi esposo Manuel Ortega Villalba, porque mi hijo Santiago ha demostrado actitudes que ponen en riesgo su futuro. No quiero que él tenga control sobre lo que con tanto esfuerzo construimos. Hubo un silencio sepulcral. El juez observó a Santiago, que se hundía en su asiento como si la tierra lo tragara. Claudia, sentada a unos metros, bajó la cabeza y comenzó a llorar en silencio. Creo que no hay mucho más que discutir en esta fase preliminar, dijo el juez con voz firme. A la vista de las pruebas presentadas, el tribunal no encuentra fundamento sólido en la impugnación. El caso pasará a archivo, salvo que la parte demandante presente nuevas pruebas en un plazo de 10 días. La audiencia terminó y la sala se fue vaciando lentamente. Yo me quedé de pie unos segundos, procesando lo que acababa de ocurrir. Habíamos ganado la primera batalla, pero la guerra aún no había terminado. En el pasillo, Santiago se me acercó con el rostro desencajado. Su voz era apenas un susurro, pero cargada de veneno. Esto no acaba aquí, papá. Te voy a arruinar aunque tenga que inventar pruebas. Ricardo se interpuso de inmediato, con gesto firme. Le recomiendo que mida sus palabras, señor Ortega. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Santiago se marchó a grandes zancadas, dejando tras de sí un eco de amenazas. Esa tarde nos reunimos todos en el despacho de Ricardo para planear los siguientes pasos. Claudia estaba presente y decidió dar un paso más. Firmó una declaración jurada detallando todas las mentiras de Santiago, sus deudas ocultas y las discusiones que habían tenido sobre la herencia. Si es necesario, testificaré en un juicio completo, aseguró con determinación. Ya no tengo nada que perder. Ricardo sonrió satisfecho. Esto refuerza aún más nuestra posición. Con el testimonio de Claudia, cualquier intento de Santiago de presentarse como víctima quedará destruido. Aún así, yo no podía dejar de pensar en mi hijo. Lo veía hundirse más y más, atrapado en una espiral de mentiras y desesperación. Y aunque sabía que debía protegerme, una parte de mí seguía deseando que recapacitara, que encontrara un camino de redención. Pero esa esperanza se desvaneció 2 noches después.
Me encontraba revisando unos papeles cuando escuché ruidos en el jardín trasero. Tomé una linterna y salí con cautela. Allí, junto a la ventana de la cocina, encontré a Santiago. Estaba borracho, tambaleándose, con una botella en la mano. «¿Qué haces aquí?», le pregunté con dureza. «Vengo por lo que es mío», balbuceó golpeando el cristal. «Tú me lo robaste, viejo. Tú y esa maldita carta de mamá. Vete ahora mismo o llamaré a la policía», advertí. Santiago rió de forma amarga. «Llámala. Ya estoy muerto para todos. ¿Qué más da?». Tropezó y cayó de rodillas en la hierba. Por un momento lo vi tan deshecho, tan perdido, que me dolió en lo más profundo. Pero no podía permitir que cruzara esa línea. Llamé a la policía y, cuando llegaron, se lo llevaron tras una breve resistencia. Al día siguiente recibí una llamada del propio comisario. «Don Manuel, le recomiendo solicitar una orden de alejamiento. Su hijo está fuera de control y puede volverse peligroso». Colgué el teléfono con el corazón encogido. La batalla ya no era solo legal, también se estaba convirtiendo en una cuestión de seguridad. La orden de alejamiento se tramitó con rapidez. En menos de 48 horas recibí la confirmación oficial. Santiago debía mantenerse a un mínimo de 500 metros de mi domicilio y no podía comunicarse conmigo bajo ninguna circunstancia. Cuando sostuve aquel papel en mis manos, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Nunca imaginé que tendría que protegerme legalmente de mi propio hijo. Ricardo me acompañó personalmente al juzgado para formalizar todo. «Don Manuel», me dijo mientras firmaba los documentos, «esto no es una derrota personal, es un acto de supervivencia. Usted no está rompiendo la familia. Santiago lo hizo con sus propias decisiones». Intenté convencerme de esas palabras, aunque el dolor seguía siendo profundo. Recordaba a mi hijo de niño, corriendo por el jardín con un balón, las navidades alrededor del árbol, las vacaciones en la playa. Y ahora estaba allí, convertido en un hombre roto, consumido por la ambición y las deudas. Durante las semanas siguientes, los movimientos legales de Santiago se fueron desmoronando uno tras otro. Sus abogados se retiraron del caso al no recibir los honorarios prometidos. La impugnación del testamento fue archivada definitivamente. Sus acreedores comenzaron a reclamarle pagos con mayor insistencia, y pronto circularon rumores de que estaba a punto de perder su apartamento. Claudia, por su parte, cumplió su palabra. Inició los trámites de divorcio y presentó pruebas de la ocultación financiera de Santiago. Incluso me visitó varias veces para informarme de su avance. «Me duele todo esto, don Manuel», me confesó una tarde, «pero creo que es lo mejor. Si sigo a su lado, me hundirá con él». La noticia del divorcio fue el golpe final para Santiago. Un conocido en común me contó que había sido visto vagando por bares de mala muerte, bebiendo solo y hablando de conspiraciones contra su padre. La imagen me desgarraba, pero al mismo tiempo confirmaba lo que Teresa había previsto, que su plan no solo me protegería, sino que revelaría al mundo quién era realmente nuestro hijo. Un día, al revisar nuevamente la carpeta de documentos, encontré una nota adicional de Teresa que no había leído con atención antes. Era breve, escrita a mano en un papel más pequeño, como si fuera un recordatorio personal. «Manuel, si lees esto significa que todo ha salido a la luz. No cargues con la culpa. A veces, la mayor muestra de amor es dejar que cada uno enfrente las consecuencias de sus actos. Santiago debe tocar fondo para encontrar la redención, si es que alguna vez la busca. Tú, en cambio, debes seguir viviendo. Por los dos». Esas palabras me dieron una paz que no había sentido en semanas. Comprendí que el verdadero legado de Teresa no eran las propiedades ni el dinero, sino la fortaleza que me había dejado para resistir la tormenta. El 15 de diciembre recibí la resolución final. El testamento quedaba firme e inapelable. Todos los bienes de Teresa pasaban oficialmente a mi nombre. Podría haber sentido triunfo, pero lo que sentí fue una profunda melancolía. Había ganado la batalla, sí, pero el precio había sido perder a mi hijo. Esa noche fui al cementerio, me arrodillé frente a la tumba de Teresa y apoyé mi mano sobre la fría piedra.
Lo lograste, amor mío. Protegiste todo lo que construimos. Y aunque me duele cada día, prometo honrar tu memoria viviendo con dignidad. Mientras hablaba, una brisa suave movió las hojas de los cipreses, como un susurro invisible que me acariciaba. Quise creer que era Teresa respondiéndome, asegurándome que estaba conmigo. Desde entonces mi vida cambió. Comencé a dedicarme a actividades sencillas, cuidar el jardín, leer los libros que siempre dejaba para después, pasar tiempo con Francisca y con los pocos amigos leales que quedaban. Claudia también empezó a visitarme con frecuencia. Poco a poco se convirtió en una especie de hija adoptiva, alguien que necesitaba apoyo tanto como yo. De Santiago no supe más que rumores. Algunos decían que había abandonado Madrid, otros que se refugiaba en casa de conocidos. Nadie lo había visto sobrio en semanas, y aunque mi corazón de padre deseaba noticias mejores, comprendí que ya no estaba en mis manos salvarlo. Un día, mientras tomaba café en la cocina, recordé las palabras que me habían acompañado desde aquella primera carta. Actúa con la misma determinación con la que él actúa. No esperes que cambie. Teresa había tenido razón en todo. Cerré los ojos y respiré hondo. El dolor seguía ahí, pero también la certeza de que había cumplido con mi deber. Y aunque la herida de perder a mi hijo en vida nunca sanaría del todo, decidí que no dejaría que definiera mis últimos años. Porque al final, la verdadera victoria no era sobre Santiago. Era sobre el miedo, la humillación y la desesperanza. Era la victoria silenciosa que Teresa había preparado para mí. La dignidad intacta de un hombre que, incluso en medio de la traición más dolorosa, encontró fuerzas para seguir adelante. Pasaron los meses y la vida comenzó a encontrar un ritmo distinto. La ausencia de Teresa seguía pesando en cada rincón de la casa, pero ya no era una herida abierta. Se había transformado en una cicatriz profunda que me recordaba el amor que habíamos compartido. Me levantaba temprano, cuidaba el jardín y caminaba cada mañana por el parque. Redescubrí el placer de leer novelas históricas, algo que siempre había dejado de lado por falta de tiempo. A veces, al pasar las páginas, sentía como si Teresa estuviera a mi lado, comentando conmigo los personajes o corrigiendo algún detalle, como solía hacer. Claudia empezó a visitarme cada semana. Se convirtió en una compañía inesperada. Preparábamos la comida juntos, hablábamos de Teresa y, poco a poco, fue confesándome sus planes de rehacer su vida lejos de las sombras de Santiago. No quiero repetir los errores del pasado, me decía. Esta vez quiero construir algo sobre la verdad. La veía recuperar fuerzas, y en su proceso de sanación encontraba también parte de la mía. Era como si Teresa hubiera dejado plantada en nuestras vidas una semilla de resiliencia que seguía creciendo en cada uno de nosotros. De Santiago supe poco. Un día me llegó la noticia de que había sido visto en una pequeña ciudad del sur, trabajando en un bar. No sé si era cierto o solo un rumor, pero decidí no investigar más. Si algún día quería regresar y buscar perdón, sabría dónde encontrarme. Pero mientras tanto debía dejarlo seguir su propio camino, aunque ese camino estuviera lleno de espinas. Una tarde de primavera, mientras ordenaba un cajón de la cómoda, encontré un sobre que había pasado inadvertido entre unos pañuelos bordados. Era otra carta de Teresa. Reconocí su letra inmediatamente. Mis manos temblaron al abrirla, como si hubiera vuelto a recibir un mensaje desde el más allá. Mi querido Manuel, si llegaste hasta esta carta, significa que sobreviviste a lo peor. Quiero que recuerdes siempre que la vida no termina con la pérdida ni con la traición. La vida se renueva en cada amanecer, en cada gesto de amor, en cada recuerdo que decidimos honrar. No permitas que el dolor de Santiago destruya lo que aún tienes. Él tomará sus decisiones, tú debes tomar las tuyas. Vive con dignidad, ríe cuando puedas, ama sin miedo. Yo estaré contigo en cada paso, en el aire que respiras y en la fuerza que sientes cuando crees que no puedes más. Gracias por ser mi compañero, mi amor y mi refugio. Hasta que volvamos a encontrarnos, tu Teresa. Las lágrimas me nublaron la vista, pero esta vez no eran de desesperación, sino de gratitud.
Teresa me había acompañado hasta el final, guiándome incluso después de su muerte. Guardé la carta en un marco de cristal y la coloqué sobre la repisa de la sala, junto a nuestra foto de boda. Ya no como un recordatorio de la pérdida, sino como un faro de esperanza. Ese día comprendí que el verdadero legado de Teresa no eran las propiedades, ni el dinero, ni siquiera el testamento que tanto cambió mi destino. Su legado era la fuerza que me había dado para seguir adelante, la claridad para distinguir la verdad de la mentira, y la valentía para enfrentar incluso a mi propio hijo cuando fue necesario. Me levanté, abrí las ventanas y dejé entrar la luz de la tarde. El aire fresco llenó la casa. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí, porque entendí que, aunque la vida me había arrebatado tanto, aún tenía algo invaluable, la certeza de que había amado, y sido amado de verdad. Y eso, nadie, ni siquiera la traición más cruel, podía quitármelo.